Hola chicos, ella es Carolina Ortiz y yo soy el profe Arley Gómez. Nos vemos de nuevo. ¿Conoce las señales de tránsito? Veamos algunos ejemplos. Se da el paso, pare, cruce peatones. ¿Qué función tienen? ¿Dónde las has visto? Tal vez cuando has salido de viaje o en algún otro lugar. ¿Reconoces esta labor? ¿Quién es la persona que está ahí? ¿Qué está en los tendidos? ¿Qué reconoces? ¿Sabes qué son las molas? Pues para tu información, las molas son prendas que usan las mujeres de la cultura cuna de Panamá. Las usan en ceremonias, en la vida cotidiana, dependiendo de la ocasión. A ciertos rectángulos, que son sus polígonos preferidos, les aplican colores a la inversa y obtienen esos diseños. ¿Qué tenían en común esas señales de tránsito? Las formas de las molas. Mira hacia tu ventana, el contorno de tu ventana, o las baldosas del piso donde estás en este momento. O tal vez la forma de una flor, entre otras más cosas. O quizás el mismo contorno de tu celular o el computador. ¿Qué tienen en común? Pues que son un polígono. Esos contornos están definidos por figuras geométricas planas que denominamos polígonos. Aquí hay una que creo que conoces, o esta tal vez. Entonces definamos de una vez qué es un polígono. Un polígono es una figura plana que podemos formar con un número finito de segmentos rectos. A esos segmentos los llamaremos lados. No colineales. No pueden estar en la misma línea. Entonces, si es un número finito, ¿cuál es el polígono con el menor número de lados? ¿Cuál crees? ¿Ya te lo imaginaste? Pues si pensaste que era el triángulo, acertaste. Triángulo. Viene de la palabra tres lados. ¿Y cómo los formamos? Pues con cruzar tres líneas es suficiente. Obtenemos puntos de intersección y ellos me definen un interior que denominaremos triángulo. ¿Pero existe otra manera? Claro, también. Con tres lados que, que sean unidos por medio de puntos, obtendremos también el triángulo. Ahora, si son cuatro los lados, ¿cómo llamarías a esa figura? O segmentos también podemos llamarla. Te la dejo de tarea. Veamos algunos elementos. Existe un vértice, que es donde los lados o aristas se intersectan, se unen, por decirlo de otra manera. También existe una diagonal, que es un segmento que va desde un vértice a otro y que no son los lados. A eso le añadimos ángulos interiores. Cada polígono, dependiendo del número de lados, tendrá un número de ángulos interiores igual. Pero tenemos otros ángulos exteriores. Y esos son muy particulares. Observemos el de acá. Pero también si extendemos uno de sus lados, usando un rayo o semirrecta, obtenemos otro ángulo exterior que nos puede servir mucho. Bueno, algo que no habíamos dicho es que los polígonos también son figuras cerradas. Figuras cerradas. Clasificación. Vamos a tratar dos clasificaciones. Una inicial tiene que ver con el número de lados. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. ¿Sí? 6. Conté bien. Cuenta tú. Veamos los nombres. Algunos ya conocidos. Triángulo, cuadrilátero. El cuadrado es
¿Cuál de esos? El pentágono, el hexágono, heptágono para 7 lados, dodecágono para 12 lados. ¿Ya lo descubriste? El cuadrado vendría a ser un cuadrilátero, lo mismo que el rectángulo. Otra clasificación es por medio de los ángulos internos. Observemos los ángulos de este polígono. ¿Cuánto medirán? No sabemos cuánto, pero sí sabemos que miden menos de 180. Si es así, decimos que es convexo. Pero, si alguno de esos ángulos, como en este caso, es mayor a 180, si por lo menos uno, entonces decimos que es cóncavo. Una definición importante. Ya la habíamos trabajado en clases anteriores. Ángulos congruentes. Veamos la siguiente imagen. En clases anteriores, este ángulo omega es congruente a este ángulo de acá, que no está marcado, por ser opuestos por el vértice. ¿Cierto? Ahora veamos. Esta línea es paralela a esta otra línea. Y esta es transversal a las dos líneas. Es decir, que se cortan en dos lugares, formando así estos ángulos. Vamos a decir que el ángulo omega es congruente al ángulo beta porque tienen sus lados paralelos 2 a 2 y además comparten uno de esos lados que lo hace también paralelo. Esa es una definición de ángulos congruentes. Por otro lado también aparece la definición de alternos internos. Dos ángulos son congruentes por ser alternos internos cuando son internos por las dos paralelas, pero a su vez son alternos, se alternan en la transversal. ¿Listo? Entonces esos dos ángulos son iguales. Vayamos a la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. Tenemos para eso dos casos. Un caso en donde los triángulos tienen sus lados iguales. Así también tienen sus ángulos iguales. Pero veamos una explicación. Si este ángulo es 60, entonces quiere decir que el ángulo de acá es 60, ¿cierto? Por la propiedad anterior de ángulos internos alternos. Pero por ser equilátero, ya de entrada los tres ángulos son iguales, es equiángulo. Entonces, este de acá mide 60 y este de acá mide 60. Ya la suma nos da 180. Sin embargo, como este mide 60 y es igual al que está acá, este también mide 60. Caso 2. Donde los ángulos son diferentes. O sea, sus lados también son diferentes. Entonces, por la misma propiedad anterior, se comparte este segmento de A hasta B. Y los ángulos alfa y beta tienen sus lados paralelos 2 a 2. Por tanto, alfa es igual a beta. De la misma manera, delta es igual a epsilon. Y de entrada ya sabemos una cosa, que alfa más lambda, que es este ángulo que hace parte del triángulo, más delta es igual a 180. Pero por lo que acabamos de decir, alfa es igual a beta. Y también delta es igual a epsilon. Entonces, como consecuencia, ¿qué tenemos? Que beta más lambda más epsilon es igual a 180.
180. Esto para cualquier triángulo plano de la geometría plana. Veamos un ejemplo de verificación. Si sumamos estas medidas, nos da 180. Pongámoslo a mover. Sumemos ahí. Volvamos a sumar. Por ejemplo, ahí. O ahí tal vez. Bien. Si tomaron los datos, se dieron cuenta que en todo sumaba 180. Ahora la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono. Este lo vamos a llamar SP. Veamos las imágenes del libro. Acá tenemos un cuadrilátero. Tiene 4 lados, una diagonal y 2 triángulos. Acá tenemos un pentágono, 5 lados, 2 diagonales y 3 triángulos. Acá tenemos un hexágono, 6 lados, pero aparecen 4 triángulos. Para 7 lados, 5 triángulos. ¿Hay una regularidad? Al parecer, miremos. 4 lados, 2 triángulos. 6 lados, 2 triángulos. 7 lados, 5 triángulos. 20 lados. 20 menos 2 tendría 18 triángulos. Como ya sabemos que la suma de la medida de los triángulos, de los ángulos de un triángulo es 180, entonces simplemente vamos a multiplicar 180 por el número de triángulos según los lados del polígono que queremos investigar. Si es 4 serán 2, si es 7 serán 5, si es 15 serán 13. Si es n, un número cualquiera, vamos a decir que es ese número cualquiera menos 2. Esa expresión es una expresión general y vamos a decirle que es n menos 2. Así nuestra fórmula, ¿cómo queda? SP, la suma de la medida de los ángulos interiores de un polígono, es igual a 180 por n menos 2, cuando n menos 2 significa los triángulos que aparecen del polígono con los lados que le quiero averiguar la suma de las medidas de sus ángulos interiores. Bueno, chicos, eso fue todo hasta hoy. Aquí les dejo unas imágenes de unos mandalas donde se usan polígonos, círculos. Otra mola de la cultura gunadule. Los 5 sólidos platónicos: fuego, aire, tierra, agua. Universo representa el dodecaedro. Y una casa donde se aplican los polígonos y los sólidos en todo su esplendor. Hasta la próxima, chicos. Gracias.